Hola, ¿qué tal, dueñas y dueños del presente? El día de hoy los saludamos desde la primera maravilla colombiana, la Catedral de Sal de Zipaquirá. Para los que vienen en bus, acá hay como una especie de buses o vehículos que los llevan desde Zipaquirá hasta aquí hasta la mina. Realmente no es que sea muy lejos, pero pues sí de pronto para las personas que prefieren guardar las energías para la caminata de adentro. No es muy lejos, pero sí de pronto hay personas con movilidad reducida o las personas que quieren llegar directamente acá. Una posibilidad muy interesante que tienen aquí en la Catedral de Sal de Zipaquirá es en relación a las mascotas. Resulta que si tú vienes con tu mascota, pues con tu perro, en este caso nosotros pues con Cooper andamos, entonces hay la posibilidad de que ingresemos con la mascota en un cochecito. Entonces vamos a entrar con Cooper directamente en un coche y pues ya está. El coche tiene un costo de 10.000 pesos el alquiler. Lo que hicieron en las bóvedas que vemos acá fueron las 12 estaciones del Vía Crucis. Estas son las bóvedas resultado de la excavación de la mina de sal. Tanto las cruces como estos lugares donde la gente se sienta a orar, todo se encuentra tallado en sal. Ya llegamos a la parte inferior de la mina.
Está dividida como en 4 partes. Esta es una de las partes que es como una especie de capilla donde, según la guía, realizan todos los domingos una misa a mediodía. Toda la temática de la catedral son temas religiosos. Por allí vemos vírgenes de diferentes países que se encuentran allí, como algunas talladas, otras en pintura, escultura. Esta es una de las bóvedas más grandes de excavación en la que hemos ingresado. Esta es la segunda parte donde se divide la parte inferior. Hay allí al fondo una pila bautismal. Aquí tenemos esta cruz que realmente es tallada, es decir, esta es una cruz hueca que tiene 16 metros de altura y 90 centímetros de profundidad. Bueno, en relación a los datos históricos de esta catedral, nos remontamos entonces a 1930, que fue la época en que los mineros que trabajaban en esta mina decidieron construir una capilla dentro de la mina en la cual trabajaban, debido a su devoción a la religión católica, por supuesto. Hasta 1995 fue usada bajo esas condiciones, momento en el que fue cerrada para hacer las correspondientes remodelaciones, ya que para ese momento ya se consideraba inseguro el lugar. 3 años después, en 1995, se inaugura como tal la Catedral de Sal. Como ya hemos podido evidenciar, cuenta con unas enormes columnas que sostienen esta enorme cueva de sal, razón por la cual se hizo acreedora de un premio por parte de la Academia de Arquitectos colombiana, una de las maravillas modernas en términos de arquitectura. Estas son las columnas de las cuales hacía referencia hace un momento. Realmente tienen un diámetro de aproximadamente 20 metros. Es bastante colosal la infraestructura. Aquí vemos una réplica de la conexión de Dios y el hombre. Se encuentra en todo el centro de este gran salón. Este es uno de los pasajes estrechos de la mina y este era el tamaño por el que anteriormente hacían como sus pasadizos para entrar y salir de la mina. Aquí dentro de la catedral encontramos también una zona comercial donde puede llevar uno algún tipo de souvenir o comprar esmeraldas, que son pues bastante famosas acá en Colombia. Hay otra parte donde hay una representación de la minería de esmeraldas y se encuentra también algunos animales tallados en la piedra donde se encuentra la esmeralda. Otra de las tradiciones colombianas que nos dejó la colonia española. Y como no, podían faltar los souvenirs tallados en sal. Bueno, amigos y amigas, hemos finalizado el recorrido en la
Catedral de Sal de Zipaquirá. Ha sido un recorrido excesivamente enriquecedor de la cultura y las tradiciones cundinamarquesas. Gracias a ustedes por ver este video, esperamos les haya gustado mucho y se animen a recorrer los distintos lugares para visitar en este hermoso departamento de Cundinamarca, apenas a 1 hora de la ciudad de Bogotá.